más importantes en la implantación de Lean Manufacturing es la explotación de los datos captados durante el proceso de registro de datos Lean en planta para el análisis adecuado de estos datos, poniéndolo en un nivel de consulta o de extracción de la información contenida en los datos pues lo más amplia posible, y también pudiendo llegar al máximo detalle de explicación en cada uno de los valores que nos muestra esta información, pero también el publicarlo en un depósito, en un formato determinado, para que los diferentes niveles de usuario de la implantación Lean sean perfectamente, dispongan perfectamente de esa información en el formato en la que ellos pueden consumirla más fácilmente. ¿Okay? Para todo ello, los módulos de informes de iLean van proveyendo de necesidades puntuales con informes específicos que se asignan y que se habilitan para cada usuario, de manera que, pero más allá de todos los sistemas de informes específicos de la iLean, existe un último módulo de explotación de datos cuyo nivel de potencia y exploración de la información registrada, tanto de datos de productividad como de volúmenes de producción, etcétera, es muy elevado. ¿Okay? Este módulo nos permite hacer una acotación en un intervalo de fechas determinado. ¿Okay? Nos permite seleccionar siempre en O y diferentes parámetros en formato de o de digamos, también añadido, de I, y seleccionando siempre el asistente con este icono amarillo en el parámetro en el cual queremos seleccionar, podemos marcar, pues en este caso, por ejemplo, los centros de trabajo sobre los cuales quiero hacer la consulta de explotación. En este caso, por ejemplo, haremos ensamblado y montaje. ¿Okay? Asigno y ya queda esa parte del filtro efectuada. Si quisiera trabajar también en un filtro sobre pues, determinados productos de mi base de datos, podría perfectamente marcar aquellos productos que quiero y solo esos quedarían filtrados en el informe que solicitaría, informe que por otro lado es una matriz. Podría sacar en este filtro para cualquiera de las paneles de información, tanto de productividad como de coste de materiales, mermas, KPIs de personal, OEs de maquinaria o niveles 6 sigma de calidad. También podría filtrar en este sentido para los diferentes usuarios que tengo en el sistema activos y solo ver aquel transaccional implicable al usuario en cuestión. Lo mismo para eventos de maquinaria específicos que quisiera marcar como análisis en el sistema, o controles de calidad determinados que quiero que los filtros de datos que estoy aplicando ejerzan, ¿okay? Para únicamente sacar aquellos que tengan un filtro u otro de controles. En cualquier caso, voy a lanzar en una digamos consulta sencilla, pues en un intervalo determinado de tiempo, digamos los volúmenes de producción reportadas. Me encuentra los diferentes productos que estamos haciendo, en este caso un alternador y un rotor inductor, y pudiendo ver también el detalle de las diferentes órdenes de producción que están quedando representadas en el gráfico en cuestión. ¿Okay? Si la información que quiero no es de volúmenes de producción, sino de coste de materiales, solo tengo que seleccionar esta otra patilla y al lanzar la consulta el dato que me muestra es de valores de coste real de materiales, lo mismo por mermas, personal, calidades, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante es, como comentaba antes, la posibilidad de esta información que podemos sacar de gráfico y, digamos, grosso modo, grandes rasgos, poder analizar en un momento determinado si yo quisiera ver, por ejemplo, si alguno de estos valores es excesivo y por qué. ¿Okay? Sencillamente aquí, para conseguirlo, solo necesito pinchar dentro del panel y acceder inmediatamente a un navegador que me permite ver ese mismo gráfico en una manera mucho más navegable. ¿Okay? En este caso, si por ejemplo quisiera analizar esta primera orden de producción, la número 12, ¿okay? o la número 13 en este caso, podría ver perfectamente que los costes que está abocando se deben a que la cantidad producida son 8 unidades, utilizando cada uno de estos componentes que se compran a estos costes
unitarios, con estas referencias de trazabilidad utilizadas en cada uno de ellos para dar en estas cantidades unos totales determinados de productos. Si queremos analizar o ver un poco en mayor profundidad cómo se hacen los cálculos en este sentido y cuáles de estas informaciones son navegables desde aquí, podría haber estos paneles, digamos, de explicativo, ¿ok? En cualquier caso, si yo quisiera ver cualquier valor anómalo, estas 5 unidades me parecen excesivas, sencillamente lo único que necesito es pulsar aquí para acceder al panel de Ailin en la orden de trabajo y ver aquellos productos que se sobreconsumieron, en este caso este estator, aquel rotor o aquel ventilador que se consumieron en una cantidad superior a la que estaba planificada, 7 en relación a 5, 7 en relación a 5, 6 en relación a 5, que nos podrían explicar el porqué de este sobreconsumo o de este coste excesivo de la orden de producción en cuestión, ¿ok? Si el producto en cuestión es un semielaborado, como es este rotor, podría a su vez acceder a la orden de producción en la que este se hizo y ver el por qué el rotor en cuestión nos llegó en unas cantidades superiores, en unos valores superiores, por algún sobreconsumo o por un rendimiento menor. Esta misma información puedo analizarla para KPIs de personal, con los diferentes, digamos, ratios que se abocan, también un informativo de cómo calcularlos y cómo editar cada uno de los valores que en ellos, digamos, ejercen en el cálculo, ¿ok? En este caso, por ejemplo, ratios de registros de tiempos, de paro, etcétera, ¿ok? Y lo mismo para OEs de maquinaria o niveles 6 sigma de controles de calidad, en el cual vemos que incluso puedo llegar a editar cada uno de estos registros, eliminarlos o hacer lo que corresponda para rehacer, en este caso, un cálculo y ver cómo efectivamente eso inmediatamente afecta en esa navegabilidad y posteriormente volver a mis análisis de, digamos, grosso modo, para lanzarlos de nuevo y ver pues, las diferentes variaciones que hayan afectado sobre mi navegación. ¿Okay? Además de este punto en el cual, digamos, puedo llegar a esa información global de dato en gráfico, imprimible, etcétera, de información cruzada con todos los filtros hábiles y algunos más que se podrían incluir, es importante también que aquellos perfiles gerenciales, operaciones, etcétera, que necesiten esa información también de una manera más sencilla, puedan verla publicada en un dashboard, en la cual yo sencillamente cuando hago las consultas solo debo pulsar en este botón para que se publiquen y para que inmediatamente esa información sea accesible a través de un login y un password en sus sites específicos para llegar a navegar alrededor de los volúmenes de producción de cada uno de los productos en determinados intervalos de fechas para ver los valores de producción real en respecto a la planificada que hubo para ese producto en cada uno de los intervalos de tiempo, pudiendo siempre trabajar de una manera más específica para analizar periodos del instante productivo más de cerca, asignando, digamos, bueno, pudiendo mover estos paneles de visión más cercana a esa información. Además de volúmenes de producción, en este dashboard podemos analizar también las productividades de la planta y siempre en relación a una información más, digamos, siempre relativa. En este caso, por ejemplo, nos está diciendo que en el día 22 de enero esta planta que estamos consultando ha tenido un 80,55% de productividad total del día. Eso supone un porcentaje de productividad superior al habitual y pudiendo también ver cuáles son los ratios disgregados en cada uno de los centros de trabajo. ¿Okay? Si quiero ver, navegar para ver el ratio inferior que me está afectando, en este caso, pues el centro de trabajo de ensamblado, puedo navegar a él para ver, digamos, cuál ha sido el intervalo de productividad, el ratio de productividad que aboca el centro de trabajo y también en relación a la media habitual que logramos conseguir, pudiendo al panel lateral navegar incluso para cada una de las órdenes de producción para explicar, digamos, los ratios de cada una de ellas. Así que, por ejemplo, navegáramos a esta orden de producción, podríamos incluso llegar a explicarnos
¿Por qué ese ratio de productividad? En este caso estamos viendo siempre materiales, podríamos bien navegar para productividad de personal y también productividad de maquinaria, pero en este caso sobre materiales, analizar cada uno de esos materiales y los porcentajes de consumo o sobreconsumo que están efectuándose para esta orden de producción para cada uno de los productos. En este caso, por todo el bobinador, que probablemente nos ha afectado a la productividad final en cuanto a materiales de esta orden de producción.